¿de qué hablas si hablar no sirve? Eso era lo que decía yo antes. A decir verdad, me sorprende estar parada aquí. Yo de hace 5 años estaría preguntando muchas cosas. Por ejemplo, ¿cómo obtuve el valor de pararme aquí? ¿Cómo lo hice? ¿Por qué lo estoy haciendo? Si al final hablar no sirve de nada. Esto fue lo que yo creí durante muchísimo tiempo. Creía que era una persona pequeña, una persona insignificante, que no tenía un valor, que mi palabra no tenía un peso, porque yo no era alguien importante. Pero romper todo esto no es tan fácil como parece. Sanar heridas, sanar miedos, dejar de sentirte inferior, culpable, no es algo tan fácil. Es algo muy complicado que no muchas personas logran entender al final. Poco a poco yo lo he logrado, aunque actualmente hay veces que todavía me sigo sintiendo pequeña e insignificante, no significa que no a veces tenga el valor y que hablar realmente sea algo necesario e importante, porque todos tenemos un peso en nuestras voces. En la primaria tuve que enfrentar una situación en la cual nadie me creyó. De ahí surgió mi pensamiento de, ¿para qué hablo si hablar no sirve de nada? Soy pequeña y mi voz no tiene razón. Mucho tiempo guardé silencios, tristezas, miedos que tenía dentro y nadie entendía al final al cabo. Porque esa persona tan risueña que yo siempre he sido realmente ya no estaba en su momento. Sin embargo, nadie nunca se encargó de entender y descubrir ese motivo. En segundo año de secundaria, me invitaron por primera vez a participar en un modelo de las Naciones Unidas fuera de mi ciudad. Yo en su momento me sentí nerviosa. No entendía por qué yo era a quien habían elegido, a quién le habían dado la oportunidad, por qué yo, la persona que le temblaba la voz, por qué yo, a la persona que le daba miedo pararse frente a la gente, por qué yo, la que siempre había sido la de la voz bajita dentro de todo el mundo, la persona que temblaba siempre que tenía que decir algo y por un instante pensé en negar esa oportunidad, sin siquiera haberla considerado o cuestionado, porque yo no podía. Sin embargo, una pequeña voz que había sido motivada por alguien me dijo, por algo te están escogiendo a ti. Y decidí seguir esa pequeña voz. Al final, sí fui a ese evento. Y a pesar de los comentarios de es favoritismo o no sé por qué tú estás ahí, decidí tomar el valor e ir y debatir en frente de personas que desconocía totalmente. Sí, con terror, con miedo, temblando, sin saber exactamente qué estaba diciendo. Y sí, al final no gané un premio. Sin embargo, gané algo más importante. Fue la primera vez que decidí que mi voz sí tenía un peso, que yo podía hablar frente a las demás personas y que no era tan pequeña o débil o insignificante para hacerlo. Gané más de lo que cualquier persona se pudo haber llevado ese día. Y fue esa pequeña voz que me decía que era alguien. Después de eso, me invitaron a ser parte del público del primer TEDx que se hizo en esta escuela. Yo no entendía bien por qué la gente lo hacía y por qué decidían pararse aquí, si al final al cabo, ¿por qué hablamos si nuestras voces no sirven de nada? Pero hubo alguien que poco a poco me fue ayudando y me fue haciendo que me diera cuenta de quién era realmente. Me hizo parte del equipo de TEDx, del que formo parte de hace 5 años. Y sí, empecé siendo alguien que abría puertas, o solo servía café o llenaba el registro. Y cuando entré a la prepa, tuve la oportunidad de hacerme staff líder del equipo. Me volví la persona a cargo de un equipo y empecé a darme cuenta que estar parada en la alfombra no es cualquier cosa, sino es algo de valor. Tienes que tener la valentía y es algo de ti que quiere hacer un cambio, porque no eres insignificante, porque no eres pequeño, porque tienes experiencias, porque tienes voz. Tengo un propósito y tengo motivos para luchar y que encontrar. Hace un mes hicimos TEDx Woman en el Congreso del Estado y nunca creí que pudiera hacer eso. Me hizo darme cuenta del poder de usar la voz, el poder que tiene mi voz. Porque contar con ella me hace regresar a lo que soy y a lo que fui. Y me hizo llegar a un lugar al que yo nunca creí llegar. No es un cambio fácil, claro. Es muy complicado hacerlo,
tener y encontrar esa razón de tu voz cuando te la quitan es complicado. Sin embargo, hay personas que cambian tu vida y cambian tus pensamientos en cuestión de segundos. Siempre lo he dicho y yo siempre lo diré. A la persona que tanto hizo por mí estoy muy agradecida. Sin darse cuenta, así como un maestro me pudo quitar mi voz, otro pudo dármela. Me pudo dar esa confianza que muchas veces yo no tuve. Creyó en mí cuando yo no lo hice. Y sobre todo me hizo demostrarme a mí misma que yo tenía un valor, tenía un peso, que no era pequeña, que no era insignificante, sino todo lo contrario. Si no me hubiera dado todas las oportunidades que me dio, ni la confianza a mí misma que yo no tenía, yo no hubiera creído ni había hecho nada de lo que he hecho ahorita. No me hubiera dado nunca cuenta de que mi voz sí podía sonar, que podía hacer cambios, que podía aportar. Sin él no estaría parada aquí y yo hubiera hecho todo, no hubiera hecho nada de lo que estoy haciendo ahorita. Me ayudó a romper miedos y a creer de lo que yo no me creía capaz. No creí de mi voz y la de todos sin un peso. Y me di cuenta que siempre y cuando decidamos pelear por va a tener un peso. Y tal vez sí, a esa niña pequeña tuvo que callar mucho. Tal vez no le creyeron, tal vez su voz no fue tomada en cuenta en su momento, porque la consideraron muy pequeña, porque realmente no prestaron atención a su alrededor. Porque a veces no prestamos atención a las personas que nos rodean. No queremos entender más de ellas, ni cuando las vemos diferentes. Porque ignoramos las voces de las personas que a veces nos piden ayuda. Pero al final también te das cuenta que luchar por tu voz es algo importante. Porque no eres pequeño, porque tienes un propósito, tienes un potencial, alguien que puede cambiar el futuro, alguien que puede hacer un cambio por otras personas, alguien que puede hacer la diferencia. Y si hoy estoy parada aquí, es porque tengo el valor y la seguridad de que mi voz tiene un peso, que yo puedo hacer un cambio en alguien y que puedo ayudar a alguien. Porque a pesar de ser joven, no soy insignificante y no me quita méritos, no me quita que soy pequeña, no me quita mi valor, no me quita el valor de mi voz. Porque sí, hablar sí sirve de algo. Y ayuda a sacar todo lo que tienes adentro, ese nudo que luego se te hace en la garganta, esos miedos, esas pasiones, esas cosas por las cuales luchas. Porque a ti, que tal vez crees que tu voz no tiene fuerza porque te la quitaron, eso no es cierto. Todos tenemos una fuerza en nuestra voz y tenemos que usarla. Y tú, que estás convencido que tu voz realmente sí tiene un peso, úsala, lucha con ella, porque nunca sabes cuándo puedes ayudar a alguien que cree que le quitaron su voz. Porque hablar sí sirve de algo y nos puede llevar a lugares a los que nunca creímos poder llegar. Gracias.